Muy buenas tardes. Esta es la tercera parte de nuestro resumen de Historia de México para nuestro examen de licenciatura UNAM. Bueno, como ya sabes, este resumen no pretende sustituir lo aprendido en tus cursos o bachillerato. Simplemente es un medio para que recuerdes algunos temas importantes que pueden venir en tu examen. Bueno, la vez pasada hablamos de lo que fue la guerra contra Estados Unidos. Bueno, todo esto va a desembocar posteriormente en lo que vamos a conocer como la Guerra de Reforma o la Reforma de México. Bueno, ¿cuáles son las causas que lo provocan? En principio de cuentas, es el tipo de gobierno que marca Santana. Digamos que imagínense que es una persona que se embeleza tanto del poder que se autodenomina Alteza Serenísima y se da el control completo del país, nombrándose a sí mismo dictador vitalicio. Bueno, ¿qué más? No hay libertades de prensa, no hay libertades de opinión, no hay libertades de culto y digamos se vuelve un gobierno completamente conservador y dictatorial. Bueno, como sabemos, la revolución de Ayutla es la que se da para deponer a Santana. Al final tiene éxito esta revolución y Santana sale del país y entra un nuevo tipo de gobierno. Bueno, aquí nos dice Vicente Guerrero, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort derrotan a Santana en la revolución de Ayutla. Toman primero la presidencia Juan Álvarez, pero renuncia por la fuerte presión de conservadores y liberales. En 1856, Ignacio Comonfort toma la presidencia y redacta la Constitución del 57. La Constitución del 57 es una constitución que tiene un corte completamente liberal. Es aquella que intenta suprimir, digamos, todas estas ambiciones locas que Santana manejó hasta ese momento. Antes y después de este suceso surgen importantes reformas. Estas son las más importantes y las que hay que memorizar porque si bien muchas veces se ha pensado que no las preguntan, puede darse el caso de que las pregunten porque son parte del temario. Ley Juárez, 1855. Suprime los tribunales y fueros especiales para militares y el clero. Ley Lerdo, 1856. Quita propiedades a campesinos y clero para ponerlos en circulación y fomentar la agricultura. La ley Lerdo es la base del latifundio. Eh, Ley del registro civil del 57. El Estado es encargado de registrar los nacimientos, matrimonios y defunciones. Como sabemos, estas leyes se hacen con el fin de restarle poder a la Iglesia, ya que hasta el momento con Santana, este había sido un órgano que había controlado parte del gobierno de nuestro país. Bueno, continuemos. En 1857 se rebelan los conservadores por las reformas encabezados por Félix Zuloaga y elaboran el Plan de Tacubaya, que desconoce la Constitución del 57, desatando así la Guerra de Reforma, que es del 58 al 61. Hay que tener eso bien grabado. Es del 58 al 61. Ese es el periodo que nos va a abarcar nuestra guerra de reforma. Benito Juárez encabeza el modelo liberal, Félix Zuloaga encabeza el modelo conservador. ¿Por qué se dice que ellos dos lo encabezan? Quien estaba de presidente era Ignacio Comonfort. Como sabemos, él era más de un corte conservador y se da un autogolpe de Estado con este plan de Tacubaya. Se apoya en este general que había participado en la Guerra de los Pasteles y contra los tejanos para darle fuerza, digamos, a este plan e intentar eliminar la Constitución. Bueno, se desata así la guerra, ya lo dijimos.
Benito Juárez encabeza el modelo liberal y Félix Zuluaga encabeza el modelo conservador. Benito Juárez toma el poder en el 1857. En 1859, Juárez declara definitivamente la separación de la Iglesia con el Estado. En 1861, triunfan los liberales, lo que permite a Juárez imponer las leyes de reforma y la Constitución del 57. Bueno, como sabemos, nuestro país había vivido un periodo en el que se había privilegiado a todos estos sectores como la iglesia y el militar. Bueno, Juárez no es que fuera un santo, simplemente era una persona que tenía una ideología masona. Y como sabemos, la mayoría de ellos son protestantes y tienen una separación más marcada de las creencias de lo político. Esto no les sentó muy bien, como se los digo, a los conservadores y pues fue una de las causas, digamos, de este descontento entre ellos. A final de cuentas, termina ganando Juárez y terminan plantándose de nuevo las leyes de reforma. Bueno, pero eso no es todo, pues los conservadores no se quedan con las ganas y en julio de 1861, bueno, ya como presidente Juárez, él se da cuenta que el país está en crisis, que no hay dinero para nada, no hay dinero para pagar las deudas principalmente con otros países y se ve obligado a declarar una moratoria. ¿Qué es esto? No vamos a pagar porque no tenemos dinero, simplemente. Francia, Inglaterra y España firman en Londres el Tratado de Londres donde se obliga a México a pagar. Obvio, estos tres países dicen, ¿cómo no me vas a pagar? Tienes que pagar. Y se embarcan en esta misión de hacer que México pague. En 1862, los buques de las tres potencias se sitúan en el Golfo de México, listos para invadir México. Al ver esto, Juárez gira órdenes a Manuel Doblado, gracioso el nombre, de entablar conversaciones con las potencias y se crea el Tratado de la Soledad, donde México acuerda pagar la deuda. A final de cuentas, Manuel Doblado termina doblándose y pues, terminamos pagando, ¿no? Pero Francia tenía otros intereses. Los conservadores tenían la idea de establecer un régimen, eh, un reinado, una corona, un imperio, como lo quieran llamar, un nuevo imperio mexicano. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en este tipo de gobierno se le favorecía más al ejército, a las clases, digamos, privilegiadas, al clero. Querían esto, querían defender lo que hasta generaciones pasadas o años pasados habían tenido. España e Inglaterra desisten de invadir a México. Napoleón III es invitado a derrocar a Juárez por parte del Partido Conservador que le brinda todo su apoyo. Es decir, como se los digo, le dicen a Napoleón, mándanos a alguien para que ocupe el trono mexicano. Ya tuvimos un emperador mexicano, pero pues, no nos duró. Queremos a alguien de sangre más pura. Y qué mejor que alguien que viene de un linaje como Napoleón III que nos mande a alguien de su entera confianza. Esto desemboca en que el 5 de mayo de 1862 las tropas, bueno, aquí nos marca ya, se salta un poquito. Obvio, Francia nos invade y nos mandan a Maximiliano y a Carlota. El gobierno de Juárez tiene que salir de el centro del país, son más fuertes ellos y pues, se va a establecer el segundo imperio mexicano. Pero no les fue tan fácil. El 5 de mayo de 1862, las tropas invasoras son derrotados por Ignacio Zaragoza y sus lugartenientes Celestino Negrete y Porfirio Díaz. Como tal, digamos que aquí sí fue gran ayuda del ejército, sí, pero también de la gente.
digamos que la respuesta más fuerte fue del pueblo que llegó y al final de cuentas fue el que terminó sacando del apuro al ejército. Pese a toda la resistencia, las tropas francesas toman la Ciudad de México el 10 de junio de 1863. Se decreta una monarquía católica y se ofrece el trono de la República Mexicana a Maximiliano de Habsburgo y a su esposa, doña Carlota de Bélgica. Bueno, como se los digo, a final de cuentas, ganan ellos, es el ejército más poderoso del mundo en su momento y pues nada, el gobierno de Juárez sale del centro y anda itinerante. De esta manera se consuma la alianza entre conservadores y Napoleón III. Pero ¿qué pasa? Como sabemos, muchas veces la historia nos dice que el malo es muy, muy malo porque, digamos, va a sonar tonto, porque así nos lo pintan. Y el bueno es bueno porque es un indito que venía de Oaxaca y pobrecito, 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 pobrecito. Resulta que ese güero que consideramos tan malo era más liberal incluso que el propio Benito Juárez. Y lee las leyes de reforma y dice, están bien, vamos a implementar todavía más. A los conservadores no les hace gracia esto. Y poco a poco le van retirando su apoyo a Maximiliano. ¿Qué más pasa? Bueno, Napoleón III tiene otros problemas en Europa y tiene que retirar ese apoyo también a Maximiliano. Además de que se decreta lo que es la doctrina Monroe y pues Napoleón III, digamos que por ahí se dice que lo pensó mucho de sigo ayudando a este hombre acá en México y me arriesgo a que Estados Unidos venga a reclamarme o mejor retiro mis tropas. Y pues sabemos por qué optó. ¿Qué nos dice aquí? Los sucesos importantes del imperio de Maximiliano. El Papa bendice a Maximiliano y a Carlota, además de ofrecerles su apoyo. Napoleón III y Maximiliano firman el Tratado de Miramar, donde Francia se comprometía a respaldar el trono de Maximiliano, y este sufragaba los gastos de las tropas francesas e imponía una política liberal en México. Bueno, ¿qué pasa aquí? Maximiliano no quería venir para acá. Digamos que le daba mala espina. Tiene presiones tanto de Napoleón como de su misma familia y al final lo convencen. Y esto es como todo. Todo el mundo te dice, hazlo, te vamos a ayudar, vamos a tenderte la mano y el día de los golpes ya no hay nadie que te apoye. En mayo de 1864 se establece la pareja imperial. Maximiliano propone ideas liberales como expropiación de los bienes del clero, libertad de culto. Obvio, como saben, esto no les hace gracia a los conservadores. Y es el detonante para decir, ay, no, de aguantarte a ti, aguantar al prietito, pues mejor aguantamos al prietito, ¿no? Por esta causa, los conservadores retiran el apoyo a Maximiliano. Napoleón III retira el apoyo a Maximiliano debido a un ultimátum de invasión por parte de Estados Unidos si no respeta la soberanía de México, lo que conocemos como la doctrina Monroe. La emperatriz Sofía, madre de Maximiliano, le prohíbe regresar a Austria. Imagínense tener una madre así. Que Maximiliano, en dado caso, ya sabía que no tenía apoyo y quería volver a su casa, en pocas palabras. Y su mamá se lo prohíbe. En abril de 1867, Maximiliano es capturado en Querétaro, junto con sus generales Miramón y Mejía, y es sometido a un tribunal militar, donde es condenado a muerte y fusilado en julio de 1867. ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque este acto es considerado muy extremo por otros gobiernos, digamos esto que hizo México. Si bien él se entrega con la intención de que les perdonara la vida y sea
pues expatriado, México intenta mandar un mensaje a las coronas de Europa diciéndole, si te vuelves a meter con nosotros, esto es lo que pasa. A final de cuentas, da resultado. Y entramos a la etapa de la República restaurada. ¿Qué es esto? Al terminar la intervención francesa, toma de nuevo el poder Juárez en el periodo conocido como República Restaurada. Benito Juárez se consolida como líder del Ejecutivo de México. En este periodo se funda la Escuela Preparatoria por Gabino Barrera y se crea la Escuela de Medicina y Ingeniería. Bueno, sabemos que Juárez conserva la presidencia al reelegirse del 72 al 76. A Porfirio Díaz esto no le hace gracia. ¿Por qué? Porque pues, sí, Juárez ya lleva demasiado tiempo en el poder y hay que tener en cuenta algo que siempre pasa en México durante toda la historia. Nuestros buenos terminan volviéndose malos. ¿Por qué? Todos ellos terminan embelezándose del poder y no queriendo salir de ahí. Y a Juárez, digamos que lo único que lo sacó de la presidencia es que se muere de un infarto. La siguiente clase veremos la parte final de este resumen, que es, bueno, espero lograr acabar el resumen, pero por lo menos veremos el porfiriato y algunos rasgos de la revolución. Les agradezco seguir apoyando este canal y pues nada, recuerden, el conocimiento que no se comparte no sirve. Gracias.